Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Rubén Chess. Y pues el día de hoy vamos a ver una partida que en lo personal me parece estratosférica, súper interesante. Se juega D4 como primera instancia, F5 de parte de las negras, E4 de parte del blanco, toman al peón, juegan caballo C3. Y bueno, comentarte que esta partida fue jugada entre Edward Lasker contra George Thomas en Londres de 1912. La verdad que me parece súper interesante. Te voy a hacer un pequeño spoiler. La partida, uno de los reyes termina en el otro bando del rival y se da un jaque mate sorprendente. Ahorita tú vas a ver cómo se dan las jugadas. Alfil G5, E6 de parte de las negras, caballo por E4, alfil E7 de parte de las negras. Si se dan cuenta, la ventaja ahora del blanco es de más 1.1. Se pudiera considerar que es por el hecho de que este peón y este caballo están centralizados, ¿no? Toman aquí el alfil y caballo F3 desarrollando una pieza, ¿no? Enroque corto y alfil D3 de parte de las blancas. También quiero aprovechar para comentarte que actualmente voy a estar impartiendo clases en línea. Para aquellos que gusten mayor información, se pueden comunicar conmigo a los teléfonos que aparecen en la descripción de este video. Y pues sin más preámbulos, seguimos en la partida. B6 de parte de las negras, caballo E5 y alfil B7. También comentarte que las dinámicas de los próximos videos va a ser hacer un comentario, perdón, hacer referencia, saludarlos, más que nada saludarlos, a aquellos 10 que hagan comentario en el video. Dama H5 de parte de las negras y aquí, perdón, la dama H5 de parte del blanco y aquí juegan dama E7 las negras. Y bueno, si ya viste la jugada, que a lo mejor ya la viste, a lo mejor no le prestaste atención, esperemos que no. Te invito a que pienses qué pieza moverías en esta posición. Hagas el comentario, por favor, y hacia dónde la moverías. Igual, si no sabes hacia dónde, pero simplemente que hayas optado o hayas decidido mover la pieza que es, pues vas muy bien, vas excelentemente bien. Bueno, pues la pieza es la dama. Si pensaste eso, si ya no, si hiciste el comentario que era la dama, felicidades, vas muy bien. Comentarte que esta partida fue jugada entre Edward Lasker contra George Thomas en Londres de 1912. Y bueno, vamos a la jugada. Dama por H7, un bombazo, una jugada súper interesante, sacrificando la dama, que ahora el rey está obligado a tomar, ¿no? Ahora que va a tomar, viene esta jugada. Caballo por F6, creando un ataque a la descubierta, pero también un jaque doble. ¿Por qué? Porque está el caballo y el alfil atacando al rey, lo cual el rey se tiene que salir de ahí. Si hubiera jugado algo como rey H8, que es una jugada, pudiera ser jaque mate, ¿no? Entonces, para evitar el mate, entonces se viene el rey a H6 y ahora viene esta jugada. En vez de mover el otro caballo, se mueve el caballo del centro y vuelve a dar jaque al rey. El rey se tiene que mover a G5 y ahora viene H4 jaque, el cual el rey no puede tomar porque está defendido el peón con la torre. Única opción que tiene es esta, rey F4 y ahora G3. Se dan cuenta cómo el rey, estando aquí, se viene para acá, luego para acá, luego para acá. O sea, todo el trayecto que lleva el rey, ¿no? Rey F2. Ahora, alfil E2 jaque. Rey G2. Torre H2 jaque. Rey G1. Y aquí, chicos, en un solo movimiento es jaque mate. Me gustaría que te des la oportunidad de pensar qué pieza moverías en esta posición.
para dar jaque mate. Así que si ya te diste la oportunidad de pensar en la posición, pensaste el tiempo fue necesario, pasaste el video, pues la pieza es nada más y nada menos que el rey. Efectivamente. Rey de 2, jaque mate. Interesante mate porque el rey al moverse permite que la torre que no estaba jugando ahora esté activa atacando al rey. El rey no puede tomar porque está defendido por el caballo. No puede moverse para acá porque está la torre. Aquí porque está el peón. Aquí porque está la torre. Y pues prácticamente el rey está acorralado. No hay ninguna opción para el rey. Por lo tanto, es un hermoso jaque mate. Pues espero que te haya gustado este video. La verdad que a mí me pareció muy interesante, muy impactante cómo el rey desde su guarida terminó en el bando contrario. No les había dicho quién de los dos iba a ganar, pero pues ahí lo vieron, ¿no? Voy a hacer una repetición rápida para que vean las jugadas, cómo se fueron dando. Y el módulo, ¿no? Cómo cambió los números ahí, más 0.6, más 1.2. Y cómo el sacrificio de la dama, cómo entra el caballo, cómo entra el otro caballo, cómo obliga al rey a moverse. Viene otro jaque, rey, jaque. Y bueno, pues te invito a que le des un like a este video, comentes, compartas, suscríbete a mi canal, Rubén Chess. Hasta la próxima.